Buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este live. En unos minutos tendremos al doctor Lopera también aquí con nosotros. Y estaremos hablando de un tema que es crucial, que es importante, que es determinante en muchas circunstancias de la vida. Los duelos. A veces nos cuesta trabajo hacer un duelo, ya sea porque una persona importante de nuestra vida falleció, o también tenemos duelos de mascotas o de cosas o de trabajos o de circunstancias de vida, de parejas, de tantas cosas que nos pueden representar, soltar, dejar, y que cuando no lo logramos, algo en nuestra vida se trastorna, algo deja de funcionar, nuestra mirada se queda pegada, congelada en esa circunstancia que vivimos. ¿Qué es hacer un duelo? ¿Cómo es el proceso normal de un duelo? ¿Y qué sucede cuando este proceso no se da? De eso es lo que vamos a hablar hoy con el doctor Lopera. Bueno, creo que está teniendo algunas dificultades de conexión de su micrófono, pero yo creo que ya casi va a estar con nosotros. Les recuerdo que pueden dejar sus mensajes por aquí, que pueden hacernos preguntas y que estaremos dispuestos a responderlas, ya sea ahorita en el live o después. Bueno, creo que Juan José está teniendo algunas dificultades con su micrófono. Vamos a ver si las puede resolver. Mientras tanto, les cuento que a finales de mes, aquí en Bogotá, estaremos realizando un taller especial. El taller que habíamos programado el año pasado y que no pudimos realizar. Este año lo estaremos haciendo acá en Bogotá presencial. No tenemos la posibilidad de hacerlo online por ahora. Creemos que además es un trabajo muy especial el que vamos a realizar, porque cuando conectamos desde el punto de vista sistémico con las personas en duelo, es importante estar allí presentes y acompañar y seguir ese proceso. Y eso es lo que vamos a hacer también durante el taller. Estos talleres son talleres con muchas actividades, ejercicios, son talleres de tener una información, por supuesto, eso es lo que vamos a aportar, pero también de ejercicios. ¡Uy, lo logramos! No, lo que ¡Qué pasó, bien! ¿sabes qué fue lo que pasó? Hace una semana me quedé sin memoria y el único navegador que había dejado era el Safari y StreamYard no No lo funciona con permite, Safari. no permite. Entonces cargué el navegador Opera, pero no me dejaba activar micrófono ni cámara, no sé por qué. Entonces cargué Google Chrome y aquí estoy como un buen Google Chrome. Pues me alegra que estés por acá. Ya les estaba contando un poquito a las personas que nos están acompañando y a quienes lo van a oír después del taller. Pero bueno, ya que estás acá, entremos en materia. Bueno, entremos en materia con una historia. Es que Ujú, les cuento, miren, eh, trabajando el proceso que trabajaremos en 10 días, 12 días, ujú. que tiene que ver con las implicaciones sistémicas de los duelos prolongados, de los duelos complejos, complicados. Eh, es que he tenido varios pacientes en quienes esto se ha manifestado de una manera muy bonita. Mm. Hace unos 6 meses vino por primera vez, eh, un paciente, un señor de 53 años, muy sano, alto, fuerte, un ejecutivo de mucho éxito,
que de pronto, de la nada, a los 50 años y medio, tuvo un infarto muy severo. Ujú. Y eh, él vino y me comentó que en la medida en que se acercaba a esa época, lo iba cogiendo una angustia muy grande, y era que su papá había muerto por un infarto fulminante entre los 50 y los 51 años, y su abuelo también, el papá de su papá. Y en esa cadena de eventos, ellos no habían hecho realmente el duelo, y me dijo, a mí, yo era el mayor, a mí me tocó encargarme de un momento a otro de todo, muerto del susto y con la sensación de fragilidad frente a la vida. Y realmente, ahora que tuve mi infarto, me di cuenta que no hice el duelo. Entonces, ahí vemos que en ese sistema hay unos eventos que sincrónicamente se repiten en el tiempo, que tienen un impacto en la salud muy grande. Él tuvo la fortuna de que cuando le dio el infarto estaba presente su esposa y lo atendieron rápidamente. Le hicieron como 8 bypasses, eh, y se recuperó, pero el cardiólogo le decía: "Mire, usted tiene un corazón supuestamente muy sano, no entendemos cómo de un momento a otro hay este bloqueo tan grave, pero fue masivo". ¿Y qué hicimos con él? Porque es que fue muy impresionante. Él llevaba 2 años y medio, dejó de trabajar, no se hallaba, no sabía qué era lo que pasaba. Era consciente de la misma edad a la que había muerto su abuelo y a la que había muerto su padre, y en la que él estuvo a punto de morir, pero caminaba por ese sendero muy, muy a tientas, sin saber qué le había pasado. Entonces, en primer lugar, fíjense qué maravilla. Encontramos que había una parte de él, a pesar de que tiene su familia, su hija, su esposa, tenía su trabajo, porque definitivamente renunció. Eh, Descubrimos en el trabajo terapéutico que él se sentía mal por no haber seguido en la muerte a su papá y a su abuelo. Claro, Uf, eso duele también. dime. Eso duele también. Claro, se sentía culpable por haber sobrevivido. Entonces, sistémicamente esto para nosotros es muy fácil de entender, le damos una dimensión que lo podemos utilizar como información que nos ayuda a reconstruir sistémicamente ese desorden, pero es tan fuerte esa lealtad que implica un llamado a seguir a quienes murieron de esa manera e impactaron. Y no solo eso, sino que desde ahí él no había terminado de hacer el duelo. Él no hizo completamente el duelo de su papá. Su papá no hizo completamente el duelo de su abuelo. Y detrás de ese duelo no resuelto, y esto lo trabajamos, hemos trabajado con él 3 sesiones, el cambio ha sido impresionante, pero básicamente, eh, él nunca se permitió reconocer la rabia por el abandono y por haber sido disparado de un momento a otro, hacia sus 18 años recién cumpliditos, en un rol y unas tareas de responsabilidad, de cuidado, de asumir ser el proveedor de su familia, de manera obligada, porque su papá había muerto. Entonces, ese núcleo de rabia que quedó pendiente, quedó volviendo controlado, una y otra vez a lo largo del tiempo, y reavivaba la ambivalencia frente a la muerte de papá. Entonces se queda ese duelo latente. Este era un movimiento aparentemente similar, con otros matices personales, naturalmente, al que había sucedido con su padre frente al abuelo.
pero se queda ese duelo ahí palpitando y ese duelo palpitando sin resolución, por un lado, lo hace vulnerable a ese movimiento de lealtad, de seguir al padre y al abuelo en la muerte, pero también lo pone frente a la vida, y esto es quizás lo más importante, en una situación en la que no recibe completamente los dones de prosperidad, de felicidad, de belleza que la vida le puede dar, porque tiene algo pendiente que lo aísla de la experiencia. Y le obliga a mirar al pasado. Exacto. Entonces no se entrega al presente. Y Mm, ahora que estaba tratando de entrar, se me vino el recuerdo, yo creo que este no te lo había contado, yo te he contado de muchos pacientes, mm. pero de este no. Y me pareció muy a propósito, porque hay diferentes formas de duelos truncados. ¿Qué piensas de lo que te acabo de comentar y de lo que crees que le puede ser útil a las personas que nos están acompañando? Mira, Juanjo, yo creo que una de las cosas que a veces nos confunde más cuando estamos en los procesos de duelo eh, es que, o cuando estamos en la vida, en las circunstancias difíciles de la vida, es que no le damos tanta importancia a lo que sucedió eh, con nuestros padres o con nuestros abuelos o con nuestros antepasados. Entonces, sabemos de las historias, sabemos de las tragedias, sabemos de los traumas, pero no somos tan conscientes de cuál es el efecto que produce en nosotros eso que sucedió. Y eso, por un lado, es lo que yo veo muchas veces en constelaciones, ¿no? La gente cuenta las historias como cuenta una Ujú, capítulo de una novela. Sí, no, es que mi tío murió porque lo mataron o mi abuelo pasó esto, pero, ujú. pero no hay tanta conciencia de cómo afectó eso al sistema y qué memoria está todavía allí rondando que nos hace a nosotros dirigirnos hacia un lugar que no queremos, ¿no? Que es un poco eso que llamamos las lealtades invisibles. Absolutamente, absolutamente cierto. Y también, ojo, me estás viendo en este momento, Marce, me Sí, estás te veo. escuchando. Ah, Sí. bueno, es que tenía por un momento la pantalla negra. Eh, Hay otra cosa que es muy importante. Eh, yo estoy siendo docente online de uno de los institutos de formación en constelaciones familiares de España, de Barcelona, en Impulse Talent de Joan Corbalán, una formación con muy buena calidad, muy profunda. Y ayer precisamente estábamos en clase online y una de las estudiantes, frente a un patrón repetitivo transgeneracional de abuso de la mujer por parte del masculino, desde su rabia y diciendo que había intentado muchas cosas y todo eso, decía, es que ayúdeme a entender cómo romper con eso. Y hacía esa R con R cigarro, R con R barril. Yo quiero romper con esas. Yo le decía, precisamente, porque allá nos, precisamente no se trata de romper. Muchas veces no le damos la debida importancia porque lo queremos evitar, lo queremos ocultar, queremos romper con ello. Y realmente el trabajo sistémico no es romper. Ese título, esa traducción, digamos, muy desafortunada del libro que tradujeron como Este dolor no es mío y cuya verdadera traducción del literal, del original en inglés es Este dolor no comenzó conmigo. Eso tiene una diferencia muy profunda. Ha hecho que las personas crean que el trabajo sistémico es un trabajo que busca romper con lo que sentimos que nos limita. Romper con las lealtades. Esa es una palabra que se usa muchísimo en ciertos Claro, contextos alrededor de... claro. Entonces, por un lado,
no entendemos que en la profundidad del trabajo sistémico es amorosamente reconocer, comprender, darle un lugar en nuestro corazón y desde ahí permitir que esas necesidades, eh, esos impulsos, esos aprendizajes pendientes, esas ignorancias, Mm, esas ambivalencias y contradicciones que desembocaron en comportamientos que fueron dañinos para el sistema, que generaron sufrimiento, que convirtieron a estas personas en perpetradoras y a otras del sistema en víctima, tienen un lugar de amor, no de justificación, de amor. mm, Y desde ahí poder reconstruir la gratitud frente a la vida que fluye desde allá hasta nosotros, sabiendo que pase lo que pase, cualquiera que sea el contexto moral, el contexto ético, si no fuera porque esa persona, ese tatarabuelo que de pronto asesinó a su esposa, esa abuela que de pronto tuvo algún acto que, entre comillas, podría ser moral o éticamente reprochable, hace parte de la línea expedita por la que la vida llega hasta mí. Y la vida desde esa perspectiva es lo más importante y sin llegar a poder comprender, porque jamás lo haremos, las razones, los motivos profundos, esa persona hace parte de lo que yo soy, además porque su información genética está en mí. de acuerdo. Entonces, si yo no soy capaz de darle ese lugar, yo me separo de la corriente de vida que me llega desde el pasado, que Ujú. es la que es. Y además muchas veces en ese, fíjate que yo he visto un fenómeno bastante curioso, que además está muy relacionado con esa palabra que usamos, que es duelo congelado, ¿sí? Ujú. A veces sentimos que un duelo se quedó congelado. Bueno, pues yo he encontrado muchas veces en abuelas, bisabuelas, frialdad, esa mujer que es incapaz de dar cariño o de dar amor a sus descendientes. Sí, Y cuando entramos a mirar ese dolor, porque literalmente es como encontrarse con una figura de hielo, nos damos cuenta que muchas veces hay duelos sin resolver. Hay un hijo que se perdió o varios hijos que se perdieron, hay una muerte de alguien cercano traumática, hay algo que no permite que el amor fluya. Y fíjate que Bergelinger habla de los órdenes del amor. Entonces, muchas veces, constelar es poder como reconectar ese amor, poder entender. Y cuando eso se logra, cuando logramos no juzgar, sino comprender a esa abuela, a esa pérdida, cuando le damos lugar a esos muertos que no están vistos o que por dolor se han olvidado, algo mágico sucede. Ahí es cuando es como cuando uno pone una luz en un lugar oscuro. Es como que el amor vuelve a renacer, el corazón vuelve a latir, ¿sí? Y ahí le llega a la persona que de alguna manera está mirando el proceso. y Entonces, yo dejo de ser víctima, que la ujú, víctima se alimenta del lamento y claro, la víctima se alimenta de la posibilidad de comprobar con su autosaboteo a muchos niveles, que es porque sufrió, porque sus antepasados o porque el perpetrador hizo esto o lo otro, que ella, y esa es la prueba fehaciente, no puede desarrollarse, no puede ser feliz, no puede desplegar sus potenciales. Y ahí me quedo, porque llega un momento en el que si no me atrevo a mirarlo a los ojos, si no me atrevo a sentirme parte de esa cadena, lo que voy a hacer es defenderme y es como que tuviera una herida que se ha ido infectando en el tiempo, que inicialmente duele, luego asociándolo con lo que acabas de decir de esa frialdad, luego hay como un entumecimiento. ujú, Es como un proceso en el cual se pierde la sensibilidad y envuelvo esa herida
en capas de gasa para que si me tocan no me duela, y mientras tanto lo que sucede es que la infección crónica va colonizando todo el cuerpo y Claro. entonces lo que yo siento es un malestar, un mareo, una fiebre, no puedo pensar bien, estoy a medias en la vida. Y es porque tengo una infección sistémica que surgió de una herida no resuelta en la que fue más importante para mí señalar culpables que asumir la responsabilidad de limpiarla, sanarla y seguir adelante con ella. De acuerdo, y fíjate que lo que vemos muchas veces es que ese dolor pasa una generación, salta una generación. Entonces, lo que yo encuentro, por ejemplo, es mujeres que no pueden establecer una pareja, mujeres que quieren tener hijos y no pueden, mujeres que de manera consistente están como con esa frialdad mirando a esa circunstancia y eso se expresa en algo en su vida, ¿sí? Y me acordé de una paciente que tuve hace un tiempo, hace unos meses, no, hace más de un año tal vez, y que tenía una dificultad bastante complicada en su columna. Tenía unas hernias que le producían un dolor bastante fuerte en un lado del cuerpo. La operaron, le hicieron, pues digamos, el tratamiento quirúrgico necesario para soltar el nervio y para recuperar, digamos, la zona lumbar, pero el dolor persistía. Cuando hicimos la Ujú. constelación, literalmente su abuelo estaba, la persona que representó a su abuelo estaba colgado del lado del cuerpo donde tenía el dolor. Ujú. Y pues este abuelo había sido un abuelo violento, había sido un abuelo que había generado un montón de dificultades en la familia. Eh, para cortar la historia, pues era como el malo, el abuelo malo, del que Sí. no se habla, del que no se quiere hablar, del que no, yo no quiero tener relación ni quiero saber nada de esa persona porque esa persona fue una persona que se portó de una manera violenta. El Cuando hicimos excluido. el excluido, exacto. Y cuando se hace el movimiento de inclusión de ese abuelo, de comprensión, que como tú dices, no es de, de dejar de lado lo malo que sucedió, pues el movimiento hace que el abuelo ocupe su lugar y que ella recupere su fuerza. Y a lo largo del tiempo, en los siguientes meses, pues el dolor desapareció. Entonces, este es solo otro ejemplo de cómo un duelo sin resolver sistémico puede afectar nuestra vida en términos de nuestra salud, en términos de nuestra relación de pareja, en términos de nuestra economía, en muchas circunstancias. Ujú. Absolutamente. Y hay otra cosa muy importante. A ver, vivimos en un país muy violento. Tenemos una historia reciente plagada de muertes violentas, plagada de abusos, plagada de desaparecidos que de uno y otro bando han dejado una huella de dolor. Y esto viene desde la generación de nuestros abuelos y bisabuelos, desde los años 1940. Si nos vamos más atrás, pues viene desde la conquista y de algunas de las luchas que hubo en esa época, pero lo que nos toca más directamente desde el campo sistémico es esa violencia que comienza en 1939, en esa época que luego se polariza en liberales conservadores, que luego en los años 50 da origen a la guerrilla y en toda la carga de violencia que se desencadena luego con paramilitares y con todos los actores del conflicto. Y somos una sociedad que una cultura que tenemos una reactividad emocional muy fuerte. Y en esa reactividad emocional, lo que estamos expresando de manera sistémica
muchas veces es la necesidad de buscar una reivindicación, de buscar un equilibrar ese evento que produjo tanto dolor, pero desde el punto de vista sistémico, el problema es que cada movimiento de esos que sea reactivo, que no busque el equilibrio armónico, sino la retaliación, va a prolongar el conflicto y no va a sanar el sistema. Y esto es algo desde lo que tenemos que partir y que además va a ser algo que va a focalizar en nosotros y en las personas que nos acompañan, que están en nuestro círculo de afectos, el dolor, perpetúan el sufrimiento. Entonces, hay un movimiento natural a buscar el equilibrio desde la retaliación, Ujú. pero hay un movimiento amoroso que busca el equilibrio desde el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Allí yo soy parte de una humanidad que está buscando aprender a desarrollarse, a crecer, a evolucionar de una manera diferente a ese proceso que llamamos la búsqueda de la armonía a través del conflicto y empezar a crecer desde la búsqueda del amor y la verdad, desde la intuición y la sabiduría. Y a ese nivel, como la configuración familiar, la constelación muestra la dinámica oculta que está impregnando y produciendo dolor en el sistema, va más allá de la mirada que busca culpables, porque es una herramienta que permite el encuentro del equilibrio sin la retaliación, desde la comprensión y la aceptación amorosa. Totalmente. Bueno, yo quería que les compartiéramos un poco a las personas que nos están escuchando, Juanjo, cuáles son como esas cosas que nos pueden indicar que estamos ante un duelo congelado desde el punto de vista personal o desde el punto de vista sistémico, porque muchas veces no lo tenemos tan claro, ¿sí? Entonces, desde tu experiencia en tu consulta, y yo tal vez compartiré algunas también, ¿cuáles son esas cosas que nos pueden indicar que hay un duelo sin resolver? Hay varias cosas que son muy importantes. A ver, eh, hubo una época hace unos 30, 40 años cuando estuvieron en boga los primeros libros de Elizabeth Kübler-Ross, que de todas maneras nos enseñan, nos dan muchas herramientas. Ella en algunos de ellos habló de las fases del duelo. Ujú. Y durante mucho tiempo pensamos que ese era el esquema general, pero realmente no es el esquema general. Hay fases, pero no necesariamente están concatenadas. Pueden ser erráticas, pueden ser a veces como una corriente emocional que de pronto se vuelve subterránea, no sabemos que está ahí, pero está ahí en el fondo produciendo campos magnéticos que alteran la salud emocional del sistema, pero que no vemos la corriente que los produce. No solo eso, sino que podemos sanar algunas capas, pero quedar otras capas más profundas resonando con aspectos más antiguos de nuestro propio sistema que de pronto en algún momento la vida puede sentir que ya estamos listos para enfrentarlos y los trae a la superficie y nosotros decir, pero ¿cómo? Yo pensé que esto ya estaba sano. Entonces es muy difícil afirmar algo a ese nivel. En primer lugar, podemos afirmar que de la misma manera que cada quien se amarra los zapatos de manera distinta, cada quien vive los duelos de manera diferente. Que hay un viaje emocional a través de diferentes estados emocionales, eh,
algunos de ellos de mayor exaltación, otros de mayor pasividad y retraimiento, algunos pasan por la rabia, por el resentimiento, por la tristeza, por la desolación, por la pérdida de motivación, eh, por la negociación. eh, y que esos estados emocionales, aunque el esquema general es que hay primero un shock, luego una negación, luego un abatimiento, luego emerge la rabia, comienza la negociación y luego una resolución. A veces damos bandazos entre una y otra emoción y ese es uno de los signos de los duelos complejos no resueltos. Uno, que demoren demasiado tiempo, pero el problema es que ahí no tenemos una medida clara. Cuando la persona sufre de manera profunda, más o menos sostenida, no aceptando muchas veces la intervención terapéutica y se regodea en su dolor, eh, pasando más de 6, 8 meses, ya podemos empezar a sentir que hay un duelo prolongado, ¿sí? Mm, Eh, Cuando el duelo genera durante tiempo prolongado también un impacto en diferentes áreas de la vida que llega incluso a obstaculizar la capacidad de la persona por, por garantizar su supervivencia, su sí, trabajo, em, cuando genera un aislamiento profundo del sistema familiar, cuando cambia profundamente su estructura de carácter, personalidad y de temperamento. ujú, Eh, y cuando busca a toda costa huir a través de sustancias, a través de adicciones, a través, digamos, de diferentes mecanismos de amortiguamiento y anestesia de las sensaciones que está experimentando. También se convierte en un trastorno de estrés postraumático cuando empieza a ser esas oleadas de angustia relacionadas con el recuerdo, con la superficialización de los elementos del duelo, cuando se asocian a síntomas físicos muy fuertes y a veces incapacitantes, como angustia, opresión en el pecho, dificultad para respirar, taquicardia, palpitaciones, mareos, llanto inmotivado profundo y que aísla de la realidad. Todas esas son características que muchas veces nos pueden ayudar a intuir que estamos frente a un duelo que se está congelando y que casi siempre cuando estos duelos son muy fuertes en su expresión emocional a lo largo del tiempo, están señalando a otros duelos anteriores en el sistema familiar que no fueron adecuadamente resueltos. de acuerdo, creo que lo has resumido muy bien. Dentro de lo que yo a veces encuentro, pues encuentro cosas vinculadas con depresión, ansiedad, desde el punto de vista sistémico, ¿no? Que están relacionadas con duelos congelados. Y una característica que me ha llamado bastante la atención y es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y las dificultades de aprendizaje de los niños. Usualmente no miramos hacia allí. Usualmente pensamos que si un niño no está aprendiendo o está distraído o es hiperactivo, simplemente es porque algo pasa en su cerebro que no le permite aprender, pero no lo Ujú, vinculamos con duelos familiares. Y en muchos casos estamos encontrando que el origen está, por ejemplo, en abortos espontáneos, abortos provocados, en la desaparición de gemelos, en circunstancias que provienen de duelos perinatales y ujú. prenatales. Entonces, pues vale la pena mirarlo, porque a veces con un movimiento sistémico, con una inclusión, con un trabajo de hacer conciencia, pues estamos evitando un camino complicado para el resto de la vida.
Eso es un poco lo que yo he visto en los niños. Y creo que lo que llamamos el impulso de muerte, especialmente cuando hay duelos recientes, es una de las características que se ven en constelaciones. Tengo Ujú, el caso cercano de mi papá, quien hace en menos de un mes perdió a dos de sus hermanos, especialmente a uno que era muy, muy cercano y muy querido. Y lo vimos en una situación física y emocional complicada, tanto que pensamos que también se nos iba a ir, ujú. con dificultades para caminar, con apatía, con tristeza, especialmente con síntomas físicos y emocionales unos pocos. Y en cuestión de, no sé, 15, 20 días, un mes, con ayuda, por supuesto, con ayuda en muchos niveles, entre otras cosas la tuya, logramos ver un cambio, logramos ver una transformación. Y eso es volver a verlo como es él, volver a verlo caminar, respirar y hacer sus actividades de manera tranquila, ¿no? Entonces, como tú dices, cada duelo es distinto, cada duelo es especial, cada duelo pasa por unas etapas. Y qué bueno que podamos tener una mirada integral para este tema que a todos nos afecta. Porque aquí no estamos hablando de la muerte, pero fíjate que es importante también hablar de los duelos por separación. Sí, claro, claro. Es que, digamos que en el fondo, duelo se considera toda reacción que el ser humano presenta frente a una pérdida importante. Entonces, la pérdida puede ser de índole afectiva, que incluya la muerte o la ruptura de una relación, de un vínculo importante. La pérdida puede ser laboral, puede ser de estatus, puede ser de reconocimiento, puede ser de una propiedad que económica o también emocionalmente signifique mucho para la persona. La pérdida del hogar, el desarraigo cuando hay migraciones forzosas. em, la pérdida del estatus, el proceso de jubilación en muchas personas se vive con como un duelo muy duro frente a la propia capacidad de ser útil y de tener un lugar en eso que llamamos sociedad. Entonces, a ese nivel, el duelo es ese proceso de recomponer y reconfigurar nuestra vida cuando ha habido una pérdida importante que nos conmueve emocionalmente y que cambia nuestra relación con el entorno. Bueno, y yo tengo una pregunta y es, ¿qué, qué características o qué factores de la vida o de la personalidad o de lo que podemos hacer pueden ser, digamos, factores protectores o favorecedores de los procesos de duelo? ¿Qué nos ayuda a hacer porque eventualmente todos vamos a pasar por todo tipo de duelos? ¿Qué nos puede ayudar a hacer este proceso? Ese es un tema muy importante. De hecho, en el taller, dentro del material complementario, vamos a distribuir un par eh, de escritos, un par de PDFs que hablan precisamente en profundidad de eso. Eh, Se ha visto en general que frente a los duelos protege mucho, sobre todo en las primeras fases, una red social y afectiva poderosa. Ese es como el factor principal a nivel de protección. Ojo, que no nos estamos metiendo en lo sistémico todavía, aunque esa red es también sistémica, pero no en los impactos sistémicos. También eh, ayuda mucho que durante la vida, y esto es una responsabilidad nuestra como padres frente a nuestros hijos y frente a las personas que están en algún momento a cargo nuestro, generemos una conciencia profunda de impermanencia y de aceptación de que en la vida la muerte
nutre a la vida, de que de todas maneras nosotros vivimos y existimos porque otros nos dejaron el espacio, que nosotros vivimos porque las células de la lechuga mueren, el frijolito que pudo haber sido planta y miles de frijoles, al ser cocinado y masticado y engullido, murió para nosotros. No es solamente el animalito, la vaquita, el pescado, el pollo, no, quiéralo o no, solo podemos subsistir ingiriendo, nutriéndonos de otras vidas que mueren para nosotros. También vivimos porque nuestro sistema inmune, al defendernos constantemente, está matando bichos, está matando bacterias, está matando parásitos, está matando formas virales que son prebióticas, pero que son formas que se autorreproducen. Entonces, nosotros estamos vivos gracias a que otros mueren. Y algún día moriremos para que la vida siga su camino y su cadena. Y esta es una clave, sobre todo en comunidades budistas, que tienen esa conciencia de la impermanencia y se ha visto que tienen mucha mayor facilidad para procesar los duelos. Y es que el verdadero procesamiento del duelo comienza en el momento en el que yo puedo asentir, en el que yo puedo aceptar profunda y de manera profundamente y de manera irrevocable que todos vamos a morir y que alguien que haya muerto cercano, ese amor que nos teníamos no es garantía de supervivencia eterna, ni mucho menos. Por más bello que sea el ocaso, nunca detendrá el sol su paso hacia la noche. Qué bonito eso, Juanjo. Me hiciste acordar de otro, digamos, otra circunstancia, y es cómo a veces la muerte de un hijo, la muerte violenta de un hijo, o la muerte temprana de un hijo, hace que una madre o un padre proyecten en el siguiente hijo eh, como ese vacío, ¿sí? Entonces es como si un hijo que nace después estuviera reemplazando y ocupando el lugar de un hijo que murió. Sí. Lo he visto también en varias circunstancias y entonces esa persona que se siente que su vida no es su vida, que está haciendo un trabajo o está ocupando un lugar que no es el suyo, que tiene que cumplir con unas condiciones específicas y un poco, digamos, como lo que decía tu paciente de, de sentirse obligado a estar en una circunstancia específica y Asumir sentirse un rol culpable, sistémico. perdón, Asumir un rol sistémico. asumir un rol que no le corresponde, ¿sí? Es Ujú, como, como estar en el lugar equivocado, es como estar asumiendo algo y sentirse culpable si eso no se cumple, ¿sí? ujú. Porque es como si estamos ocupando nuestro lugar, pero es como si aquí al lado yo tuviera un fantasma y me sintiera con la necesidad de ocupar mi lugar más el lugar del fantasma. Sí, lo que ha sucedido ahí es que la expectativa truncada de amor y el Mm, invertir para que esa expectativa se hubiera dado y no se pudo dar, genera la fuerza a veces para proyectarla como expectativa en el otro, pero también a veces sucede lo que sistémicamente llamamos que, que los padres se quedan mirando hacia el muerto, mm, hacia el bebé, hacia el niño muerto, y no están presentes
para el que vino después, ni para los otros que están ahí. Entonces, es tan grande su dolor que se quedan conectados con la experiencia de la pérdida y se desconectan con la experiencia de la vida, de la experiencia de la vida. Y también sucede que a veces por reacción, como fue tan grande su dolor, hay un profundo temor de volver a sufrir de la misma manera. Entonces, inconscientemente se dice, yo no vuelvo a implicarme emocionalmente tanto, porque si algo pasa frente a lo que no tengo seguridad, voy a sufrir tanto que más bien me separo, me aíslo de esa implicación amorosa directa y abandono. Exacto. Y lo que se ve, por ejemplo, en muchas mujeres es un vínculo interrumpido con la madre, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, en términos generales es como el vínculo con la madre se altera, ¿sí? Porque la madre no está totalmente disponible. Y eso pues Explícale un poquito a las personas que de pronto no conocen muy bien el lenguaje, ¿qué quiere decir vínculo interrumpido con la madre? cuando nosotros nacemos, cuando estamos en el vientre materno, empezamos a establecer una relación íntima, profunda y digamos que eh, completa con nuestra mamá. Lo que sentimos, lo que pensamos, es lo que ella siente y lo que ella piensa. Como que somos uno con nuestra mamá. Cuando salimos al mundo, ya no estamos tan cercanos, ya no estamos sintiendo todo. Entonces, en ese momento, tenemos que empezar a establecer un vínculo distinto, un vínculo que está mediado por la manera como nuestra madre nos responde a las necesidades, por el afecto que sentimos, por si cubre nuestro dolor o nuestra hambre o lo que tengamos. Eso es la manera como establecemos ese vínculo profundo interno con nuestra mamá. Así Pero si es. resulta, pero si resulta que por alguna circunstancia, ya sea algo que sucede en el parto o algo que sucede en los primeros meses o años de vida, o algo que le está pasando a nuestra mamá en el momento del parto, ella no está tan disponible para nosotros en ese momento, el vínculo se altera. Por ejemplo, hay una circunstancia que hace que el bebé tenga que estar en incubadora o la mamá sufre una hemorragia y tienen que llevarla a cirugía. O pasa como he visto muchas veces que la madre está en riesgo de morir. Y en ese momento es como si algo se rompiera, como si el vínculo no se pudiera establecer completo, sino es como si pendiera de un hilito. Entonces, en vez de que haya un vínculo estrecho, concreto, fuerte, hay como una unión o intermitente o muy débil. ¿Qué pasa? Ese bebé pues sobrevive porque hay otras personas que lo cuidan, que lo alimentan, que le dan el afecto, pero nunca lo que puede hacer una mamá. Entonces, eso configura diferentes tipos de vínculos. Hay vínculos que parecen como, yo digo que es como una línea intermitente. Otros que es como un salto de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, la mamá que definitivamente no está presente, la mamá que sentimos que está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y pues eso determina muchísimas cosas en nuestra vida, nuestra salud, nuestra relación de pareja, la manera como nos vinculamos nosotros emocionalmente con otras personas, en fin. Eso es muy importante y es que ahí, bueno, ahí estamos entrando en el terreno del trauma temprano, que ya hicimos un taller muy hermoso con nuestra biografía de traumas, porque todos somos el fruto de traumas también, desde el trauma del parto, que es la primera gran separación. Eh, pero fíjate qué tan interesante, porque es que cuando un bebé nace, a diferencia de un ternerito
que a los 10, 15 minutos está caminando, va, mama, empieza a explorar el entorno. Nosotros los seres humanos y los primates superiores, pues tenemos una dependencia absoluta de nuestros cuidadores, como Ujú, tú decías, en primera instancia de la madre, y vivimos las negligencias de aquello que no podemos suplir por nosotros mismos como abandono, desde la sorpresa, la incapacidad de gestionarlo nosotros mismos y la pérdida del conducto regular e inmediato del amor, que en ese caso es nuestra madre en primera instancia. Entonces allí, en ese abandono, entre comillas, el primer paso es un llanto desconsolado. Y luego, de un momento a otro, hay un proceso en el bebé donde siente que de pronto eso no va a llegar, que de pronto no tiene derecho, ujú. siente la necesidad, pero no le corresponde, y como que hay una resignación endurecida y aislada, y entra en lo que conocemos como ataraxia. Deja de poder expresar amor, deja de poder vincularse, porque algo en él dice: "¿Para qué?". Y esa es la gravedad de esa ruptura del vínculo temprano. Por eso, cuando un bebé tiene que pasar en unidad de cuidados intensivos neonatales, cuando la madre tiene que ser reintervenida, no puede acercarse, amamantarlo, es muy importante rodearlo de amor. También un truquito energético, cubrirlo con prendas de la madre, y en el momento que sea necesario, acercarlo, ya sea la madre, y que ese ese periodo de carencia se vea como compensado con creces, Y ¿sí? sobre todo, fíjate que yo, hay una cosa que veo muchas veces también, y es personas que me dicen, no, si yo tengo una maravillosa relación con mi mamá. Ah, es Mm, que yo soy muy cercana a mi mamá, nos hablamos todo el tiempo. O sí, no, yo tengo, mi mamá siempre ha estado allí, pero cuando entramos a mirar las dificultades que esa persona consulta y hacemos una constelación o empezamos a explorar esa parte inconsciente de la relación con la mamá, vemos que hay una distancia. Y cuando entramos a mirar la biografía, nos damos cuenta de eso que tú dices, que estuvo en incubadora o que pasó esto, o que pasa alguna circunstancia dentro de lo que fue el embarazo o el parto han afectado ese vínculo. sí, así es. Oye, Tenemos Marce, una pregunta, Juanjo. eso iba a decir, que invitemos a la gente a que nos haga preguntas. Estamos muy Sí. cantones hablando nosotros. Bueno, acá tenemos una. Dale, Mira, Elizabeth nos pregunta que qué se puede hacer cuando el vínculo no fue completo, cómo sanarlo. dale, contéstala. Bueno, pues evidentemente lo primero es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta cómo es ese vínculo. Y cuando llegamos a reconocer que hay algo que no está bien, acudir a los adultos que somos. Si estamos en un proceso y si estamos tratando de sanar, el conscientemente acercarnos a nuestra mamá, esté presente o no, esté viva o no, es algo que siempre podemos hacer. Trabajar el vínculo. Trabajar el vínculo es reconocer su historia, reconocer las circunstancias que sucedieron cuando nosotros nacimos, comprender que somos hijos de personas humanas, que no podemos esperar tener una madre perfecta o un padre perfecto. Cuando hacemos ese camino conscientemente, el vínculo se puede restablecer. En el caso en que seamos nosotras las madres, estar disponibles también para el enojo de nuestros hijos, para la tristeza, para esa distancia y para poder trabajar lo que significa el hecho de que en algún momento no hayamos estado disponibles para ellos. Entonces sí, se puede trabajar y se puede trabajar de una manera consciente y muy bonita cuando ponemos el amor en movimiento para que ese vínculo se restablezca.
Esa Una es mi cosita, parte. sí, una cosita que lo insinuaste, yo entraría un poquito más allí. Cuando dices que somos hijos de seres humanos, hay un reconocimiento muy importante. A ver, llega un momento en el que el vínculo roto no lo puede reponer o reconstruir quien lo rompió, entre comillas, Ujú, sino que nosotros, entre comillas, como víctimas, somos quienes podemos hacer algo por eso. claro. Entonces, primero, yo tengo que salir de mi resentimiento, del reclamo. Mientras esté en el resentimiento, en el reclamo, estoy en una posición de arrogancia que no va a permitir la acción sanadora, Ujú. porque eso va a significar que no tengo un escudo a través del cual quejarme y justificarme. Segundo, con lo que decías ahora, yo tengo que llegar a reconocer que dentro de lo que mi padre o mi madre sabían, podían, lo hicieron desde su vivencia y concepción del amor lo mejor que podían. Ujú. Reconocer su intencionalidad, reconocer que pudo haber sido un amor ciego, ignorante, contradictorio, ambivalente, etcétera, 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 pero que desde una perspectiva profunda había amor. Y, ojo, ¿qué se puede hacer cuando el vínculo no fue completo? Hay un movimiento que es profundamente sanador y es reconocer que de todos los futuros posibles, esto que soy ahora es el único que se ha configurado y que eso tiene una contundencia vital y sistémica absoluta. Entonces, yo asumo lo que soy, que es producto de lo que fui, de lo que recibí, y con eso que soy en este momento, miro hacia el futuro para hacer mi parte. A sentir, A exacto. sentir exacto. ¿Alguna otra pregunta, Marce? No tenemos otra y otro pequeño, otra pequeña anotación y es, si estamos aquí, si estamos vivos, si somos personas, digamos, que estamos realizando una actividad, que tenemos un trabajo, que es porque de alguna forma recibimos algo que ayuda a completar el vínculo. Es decir, tuvimos una nana, una tía, una abuela, un padre, una una hermana mayor, alguien que nos Una dio familia adoptiva. una familia adoptiva, en el caso de los hijos adoptivos, que ayudó a completar eso que de alguna manera nuestra mamá no nos pudo dar. Ujú, Entonces, también es muy importante reconocer esas labores, ese amor que recibimos, esos cuidados que recibimos y darles el lugar apropiado, porque parte de la importante para sanar el vínculo es el orden, sí. recuperar el orden. Y con una mamá presente, ausente, enferma, que no estuvo disponible o como haya sido, pues es lo que nosotros necesitábamos, agradeciendo lo que tuvimos. Sí. Y miren, a ver, del domingo en 8 vamos a hacer el taller. Normalmente hacemos un poquito de teoría intercalada con ejercicios sistémicos generales primero y con algunas constelaciones que las personas que necesiten o quieran constelar, pues se reportan previamente, y tenemos un orden para asignarlo. Repartimos material de apoyo. Y normalmente son espacios en los que
hay una sensación de cuidado, de seguridad, de confianza y donde podemos explorar cosas con las que a veces, como todo ser humano, pues patinamos y desde el sistema no podemos comprender. Y hay una cosa importante. En algunos de los grupos de constelaciones o de configuraciones sistémicas, es muy frecuente ver que la gente queda después como rueda suelta. Ujú. Nosotros ofrecemos un acompañamiento terapéutico, si es necesario, para las personas que hayan quedado conmovidas y estén en proceso de elaborar lo que se reveló sistémicamente, porque creemos que ahí es muy importante, hacer un buen cierre. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ya les había mencionado al principio algunos detalles, pero ya que tú lo mencionas nuevamente, pues súper invitados al taller. El taller será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos. Damos unos espacios para descansar, damos espacio para almorzar y será una oportunidad de vivir y trabajar esos aspectos que no nos dejan terminar duelos. Entonces, cualquier información, ya saben que me pueden escribir y estaré muy disponible para responder a sus preguntas. Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta más, las que yo te había hecho al Perfecto. principio. No sé si quieras decir algo así para finalizar. Bueno, no, es que creo que se nos pasó un poquito la información. Eh, Creo que en el último habíamos pensado que de 8 a 6 era muy largo, que de pronto terminara a las 5. Puede ser, sí. Ujú. Sí, porque es intenso, están los movimientos sistémicos. Sí, sí, entonces vamos a cambiar esa información. Ok. Además, como es domingo, que la gente llegue un poquito más temprano a la casa para compartir con la familia. Pero sí, yo creo, tengo la idea, puede que me confunda, pero tenía esa idea. Bueno, me parece muy bien. De todas maneras, pues estaremos compartiendo por redes en estos días nuevamente la información. Y bueno, tenemos este fin de esta semana y la siguiente para responder a las preguntas. Perfecto, y de pronto hacemos otro pequeño live la semana entrante, Claro que si sí. les gustó este. Bueno, Bueno, muy bien. que estén muy, Juanjo, muy bien. gracias. Muchísimas gracias, Marce. Feliz Seguiremos. noche y seguimos construyendo. Elizabeth, claro, por supuesto, para que estés atenta a toda la información que estaremos compartiendo, porque me dice que no tiene los detalles del taller, pero con mucho gusto te los comparto. Si Sí, quieres mandarme un mensajito por interno, con todo gusto. oye, Marce, pues escribe ahí en el chat Sí, directamente el WhatsApp de inscripción y las muy bien. personas interesadas se les manda la información completa. Bueno, me parece muy buena idea. Aquí les voy a poner un momentico para que lo puedan copiar. Y así me escriben directamente para poderles dar toda la información que necesiten. Ojalá se puedan apuntar, compártanlo con personas que sientan que necesitan este acompañamiento. Creo que una de las cosas que nos hemos esforzado por trabajar es hacer un acompañamiento muy integral y muy amoroso además. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Sí, e integramos no solo las herramientas sistémicas de las constelaciones, pues que ambos conocemos desde hace muchos años, sino también herramientas energéticas de la sintergética, de otro tipo de movimientos que también son importantes y en muchos casos nos ayudan a comprender de una manera más integral, como decías. Claro que sí. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas.
Bueno, Entonces, muchas, nos vemos muchas la próxima gracias. semana. Perfecto, Marce. Un abrazo. Chaito, chaito. Chao.